Escrituras al libro de los Salmos, el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 133. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer ya para aprovechar el tiempo. Dice el Salmo 119, versículo número 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bendito Dios, gracias por tu bondad al permitirnos estar de nuevo en tu casa. Señor, gracias por los que pudieron salir y por los que no pudieron salir, Señor. Gracias. Honramos tu nombre, Señor, en esta noche. Y también suplicamos que seas propicio con tu palabra. Por favor, Señor, danos el entendimiento. Cada palabra que sale de tu boca no queremos que caiga a tierra, Señor. Quiero ser depósito de tu palabra. Quiero ser receptor de tu palabra. Quiero ser buena tierra de tu palabra. Quiero tener un corazón que oiga tu palabra, Señor. Sé propicio. Guárdanos, cúbrenos, te lo suplicamos. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, puede sentarse. El punto para esta noche, le dejamos siempre el tema por el hecho de que así lo buscamos, es pedir victoria. Mire qué importante, y esto tiene que ver con la parte B del versículo 133, donde el salmista, donde consideramos que es David, no se sabe a ciencia cierta que es David, pero por todo su contenido y por todo lo que hemos encontrado, en mi corazón siempre permanece de que es David el escritor, aunque no haya sido él. Y de igual manera la epístola a los hebreos en el caso de Pablo, pero es una opinión propia. Dice el salmista, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto está aquí el salmista, posiblemente David, está pidiendo victoria. Fíjese que en la porción anterior, en el punto anterior, en el tema anterior, estábamos viendo pedir dirección. Y antes de pasar a este punto de pedir victoria, es bien importante que recordemos con lo que terminamos el estudio anterior, en el cual decíamos que al leer y estudiar la palabra, Dios hará que sus pasajes cobren vida delante de nuestros ojos. Mire qué importante esto, pero eso no va a cobrar vida si nosotros no escudriñamos su palabra. Las prédicas, las enseñanzas no le van a dar vida a nuestro ser, no le van a dar luz a nuestro ser si nosotros no recibimos enseñanzas, si nosotros no recibimos las prédicas. Y esto está muy claro en todas las escrituras, en lo cual al darle vida ante nuestros ojos o delante de nuestros ojos, mostrándonos claramente la aplicación de su palabra al evaluar nuestra situación presente con las palabras de Dios. Qué importante es esto. Hay requisitos. Usted ha ido notando que en todo el estudio del Salmo hemos estado yendo de una forma progresiva. Hemos ido profundizando, hemos ido avanzando, hemos ido escalando, y qué bienaventurado aquel que no ha perdido esta secuencia, porque vamos en secuencia, así es la palabra de Dios. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo una cosa nos lleva a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y eso ha hecho que en nosotros nuestra vida vaya siendo transformada. Normalmente no nos percatamos de que nuestra vida va siendo formada, porque es tan despacio el cambio, es tan lento el cambio,
que ni nosotros mismos nos percatamos. Quienes se dan cuenta son los que conocen nuestra vida, los que se relacionan con nosotros. Lamentablemente, estos normalmente no lo reconocen por los mismos daños existentes entre los que nos relacionamos, por las circunstancias de los roces, las desavenencias, lo que nos genera conflicto. Muchas veces los que estamos cerca de las personas que Dios está transformando somos los primeros en convertirnos en piedra de tropiezo. Somos los primeros en señalar las deficiencias. Y esto no nos percatamos del daño que le estamos haciendo a nuestro prójimo. Y tampoco nos percatamos, ya sea por falta de conocimiento de la misma palabra, que es una ley, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que nosotros hagamos, de alguna manera, vamos no solamente a rendir cuentas o a dar cuentas, sino que vamos a sufrir ciertas circunstancias de las cuales también nosotros le hemos hecho tropezar o hemos hecho desanimar a otros. Esto, cuando usted lo entiende, usted se percata. Cuando usted lo sabe, trata la manera de no hacerlo, porque usted ya se dio cuenta, y no solamente que lo sabe, porque muchos lo sabemos y no lo hacemos, no lo practicamos. Pero cuando lo sabemos y lo aplicamos es porque ha hecho rema la palabra en nosotros. Lo sé y no lo hago, porque muchos lo sabemos y lo hacemos. Somos exhortados y lo seguimos haciendo. Entonces, cuando Dios, esto es también lo tremendo, hermano, lo incomprensible y a veces inaceptable, que cuando Dios está tratando con sus hijos y de una forma personal, en una manera individual, cuando Dios está tratando con sus hijos, Él va a cuidar que nadie eche a perder su obra. Y esto significa que aquellos que estamos sirviendo de tropiezo, aquellos que estamos sirviendo para desánimo, aquellos que estamos sirviendo como un obstáculo al crecimiento, a la maduración de este Hijo de Dios, del cual Dios está trabajando en él, vamos a meternos en problemas serios. Por eso es muy importante que entendamos esto, que debemos dejar que Dios obre, debemos dejar que Dios tome el asunto. Por eso el Señor, en repetidas ocasiones hemos dicho, cuando dice la palabra, mía es la venganza. Tenemos que aprender a dejarle al Señor. Y no nos percatamos también de que cuando nosotros estamos siendo ese estorbo, cuando estamos siendo ese obstáculo, cuando estamos siendo esa piedra de tropiezo, no nos percatamos que estamos deteniendo la obra en la persona, cuando a nosotros nos conviene que la persona cambie, que la persona madure. A nosotros nos conviene y no lo hacemos. Y lamentablemente también por falta de conocimiento o porque no lo queremos cumplir en nosotros, porque no se ha hecho rema, es de que lamentablemente nosotros somos los primeros en arruinar la vida de las personas. No queremos dejar que Dios obre, no queremos dejar que la persona cambie. Somos nosotros los que tratamos la manera de arruinar esa obra. Es tal y es tanto el daño que nos han hecho, es un decir, que no podemos entender que debemos dejar que las personas sean tratadas por Dios. ¿Cuántos están estancados porque nosotros somos responsables de que están estancados? ¿Cuántos no cambian porque nosotros somos los responsables porque no cambian? Fíjese que es bien triste que por este ministerio han pasado muchas personas que posiblemente se hubieran convertido al Evangelio. Personas que les agradó el ministerio. Y la pregunta es, ¿por qué no se quedaron? Le voy a decir algunas veces de las cuales yo me he dado cuenta. Y por cierto, en pocos días, o en días atrás, no muy lejano, pocos días atrás, es increíble cuando especialmente las madres, especialmente las esposas, qué tremendo que enfrente de uno que ha terminado de predicar la palabra, hacen sentirse tan mal al que han traído o al que ha venido.
hablando de que cabal, la palabra que va así, cabal, esto era para él, esto era para ella. Y las personas que algunas no son ni siquiera convertidas, una incomodidad, ¿qué va a querer volver a venir? ¿Y quién lo sacó del camino? La propia madre, la propia esposa, el propio esposo, el propio hermano en la sangre, o la propia hermana en la sangre. Y yo que acabo de dar la palabra, me avergüenzo de la hermana que me está a mí avergonzando, porque está avergonzando al que ha traído, o al que nunca le acepta venir, vino y mire lo que le hace. ¿Cómo le puedo llamar yo a eso? ¿Cómo puedo hacer para que usted no haga eso? Torpeza, o los que la hacen que posiblemente no estén. Y esos pero no vuelven a venir. Y peor que se los dijeron en frente del que cabe predicar, que para ellos a saber cómo lo verán. Aprendemos, pero no lo hacemos. Entonces estamos recibiendo pura letra, puro conocimiento teórico. Eso es todo lo que estamos adquiriendo. Pero remas no hay, cambios no hay, prudencia no hay, sensatez no hay, sencillez no hay, humildad no hay. Él ordena nuestros pasos cuando vayamos a su palabra para recibir nuestras órdenes de batalla. Fíjese que estoy tratando de recordar las últimas cosas que vimos porque tiene que ver con lo que sigue. Porque estamos terminando el pedir dirección e iniciar pedir victoria. Entonces, la planificación debería iniciarse con Dios. La planificación. Esto lo hablé muy claramente el estudio anterior. La planificación deberá iniciarse con Dios. Pero nosotros no. Nosotros traemos nuestros planos a Dios. Señor, estos son los planos. ¿Sabe qué es un plano, verdad? Estos son los planos, Señor. Y si no, estos son mis planes. Y esa planificación debe de iniciarse con Dios. ¿Y cómo se va a iniciar con Dios si nosotros no conocemos su palabra? ¿Cómo se va a hacer eso si no sabemos qué es que Él ordene nuestros pasos? ¿Cómo? Imposible. Por eso las cosas no nos salen como deberían de salirnos. Por eso no estamos como deberíamos de estar. Yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos más o menos por misericordia de Dios. Pero no porque nosotros realmente entendamos esta verdad. Que le pedimos dirección a Dios y después le pedimos victoria al Señor. No hemos de planificar para luego pedirle a Dios que bendiga nuestros planes. Nosotros venimos con nuestros planos y vaya Señor, bendícelos. Señor, que esta solicitud tú la respaldes. Imagínense. Señor, que este crédito que he solicitado, porque con este crédito voy a hacer todos estos planes, Señor, yo quiero que tú los autorices. Y si el Señor nos preguntara, ¿y qué solicitud? ¿Y qué planes? Es que yo he pensado, ¿cuándo lo pensaste? Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de entender esto. No tenemos el cerebro para decir, Señor, antes de todo, yo quiero que me ayudes. Estos son mis sueños, Señor, estos son mis deseos. Yo quisiera que tú me ayudes y que me ilumines qué es lo que yo debo de hacer. Eso no cabe en nuestra mente. Y por lo tanto es imposible que nosotros lo hagamos. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede llevar a hacer las cosas como deben de ser? Solo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es lo que menos conocemos. La palabra de Dios es lo que menos nos interesa.
entonces vamos a seguir rebotando. Vamos a seguir siendo llevados para allá y para acá por las ondas del mar o por las olas del mar que son de cieno, como dice el profeta Isaías. Vamos a seguir así. Entonces hemos de pedirle a Él que ordene nuestros pasos. Imagínense, solo eso sería un gran problema. Y es por donde no queremos comenzar. Porque el comienzo, por lo menos en este punto que estamos entendiendo de pedir dirección, es que Él ordene nuestros pasos. ¿Qué es que ordene nuestros pasos? Traigámoslo a una mínima expresión o a una forma más sencilla, más comprensible. Señor, ordena mi vida. Pero ¿a cuántos de nosotros hasta malas palabras se nos salen? ¿Cuántas? Hermano, le estoy diciendo algo que es ridículo ya entre nosotros. Ahí se nota que el Señor no es Señor. Amén. Entonces, sí, realmente es bien difícil, porque lamentablemente no tenemos nosotros esa capacidad. Entonces viene ahora, después de eso, fíjense, después de pedir dirección, ahora viene el salmista y pide victoria. Pero note, primero pidió dirección. Hoy viene y pide victoria. Y fíjese que la victoria no está diciendo como el ejemplo que yo puse, Señor, bendice la solicitud, Señor, bendice el crédito. No es eso lo que David está pidiendo, sino que está pidiendo algo que es más importante que pedir crédito o que el Señor respalde esa solicitud o cualquier cosa de las que nosotros hacemos. Pide aquello que si yo lo logro vencer, y estoy consciente como el salmista que yo no lo puedo vencer, lo voy a vencer con Él. Por eso le pide a Dios que le ayude. Le pide a Dios que Él tenga victoria sobre la iniquidad. Si yo puedo vencer la iniquidad, ya no me tengo que preocupar en tener que pedirte esto. Porque esto, XXXX, todo lo que puede ser de ejemplo, eso va a venir por añadidura. Eso lo voy a obtener aún sin que yo lo pida. Pero nosotros pedimos y suplicamos y damos parte de nuestro tiempo solamente para pedir, porque de otra manera no lo ganamos. De otra manera no lo recibimos. Y cuando lo recibimos no prospera porque no tenemos la capacidad de poder vencer la iniquidad. Ese es el asunto. Pedimos mal, como lo dice Santiago, por cierto. Pedimos, y yo siempre le he añadido, muy mal. No mal, pedimos muy mal. Lamentablemente, o no nos han enseñado, nuestros maestros son responsables de eso, son malos maestros, no nos han enseñado que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos. No nos han enseñado que Él es rey y nosotros súbditos. Entonces David, o el salmista, dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces David le pide que Dios le dé la victoria. Él pide en oración que el pecado no prevalezca en su vida. Él pide en oración que el pecado no prevalezca en su vida. Porque cuando el pecado prevalece en nuestra vida, todo se arruina. Ahora, quiero decirle algo. Fíjese que no podemos arrancar el pecado de nosotros. No lo podemos arrancar. Es parte de nuestra naturaleza adámica. Pero el Señor nos da la promesa que podemos vencerlo.
Y es por eso que David está pidiendo victoria. Yo no lo puedo sacar y decir ya no puedo, pero Dios me da a mí la capacidad de poder vencerlo. Ahora, ¿por qué no lo venzo? ¿Por qué no lo vencemos? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces, en su pecado, o cuando David pecaba, porque no por gusto está diciendo, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, lo está diciendo porque él ya tuvo una experiencia, y una experiencia que no es nada agradable, totalmente dolorosa, totalmente depresiva, totalmente angustiosa. Es que lamentablemente así somos por naturaleza. Hasta que nos han restregado la cara, hasta entonces entendemos. Hasta que han arrastrado todo nuestro ser, hasta entonces nosotros entendemos. Hasta que hemos arruinado todo, hasta entonces nos damos cuenta. Entonces, como ya nos dimos cuenta, entonces, Señor, hasta el final. Hasta el final. Somos igual que Faraón. Sus consejeros le dijeron, mira Egipto. O sea, mira qué tremendo. ¿Sabe qué le estaban diciendo los consejeros a Faraón? ¿Que no has visto cómo está Egipto? ¿No te has dado cuenta? ¿Y cuántos estamos igual que Faraón? Y fíjese que es muy lindo hablar de esto porque ninguno de nosotros está exento de esto. Todo en nivel, y algunos apenas acaban de salir del huevo, pero largo camino les espera. Y no, algunos estamos ya a punto de desaparecer. Es la ley de la vida. Pero aquí de esto nadie se escapa. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta cómo estamos? Es que, óigame, algunos no lo sabemos. Algunos no lo sabemos. Algunos no tienen el valor de decirnos cómo estamos. Pero los consejeros le dijeron a Faraón que no te has dado cuenta que casi todo Egipto está destruido. Por favor, deja ir a ese pueblo. Imagínense, los consejeros. Deja ir a ese pueblo, mira, está casi todo destruido. Y es como después de la última plaga, que era la de los primogénitos. Y Dios ya lo había advertido, pero eso es parte. Que los consejeros le dijeron, deja ir este pueblo. Significa que por todos lados Faraón se dio cuenta porque él no quería reconocer. Y ahí vamos a seguir rebotando, hermanos. Entonces, en su pecado, o cuando David pecaba o pecó, se dio cuenta o aprendió lo que es dar rienda suelta al pecado en su vida y sus consecuencias. ¿Verdad que hay un momento en nuestra edad que si se nos diera a nosotros la oportunidad de volver a pasar, y como si nunca hemos pasado con esa lógica, de volver a pasar por ese exacto segundo donde yo me equivoqué, en donde yo decidí mal, le aseguro que el 100% de lo que estamos aquí diríamos, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Por las consecuencias. Y lamentablemente así es de doloroso el pecado, que la mayoría, por no decir todos los humanos, caemos en el pecado y no podemos salir de él. Ahora comprende lo que David aprendió y esto lo llevó a pedirle al Señor victoria. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre la iniquidad, que es
gigante, el problema gigante que nosotros tenemos los humanos, se llama iniquidad, porque hay dos tipos de iniquidad. Una es externa y la peor de todas es la interna. Esa es la peor de todas. La que nos arrastra no es la de afuera, la que nos arrastra es la de adentro. La que nos humilla no es la de afuera, la que nos humilla es la de adentro. La que nos domina no es la de afuera, la que nos domina es la de adentro. Entonces David le dice, y ninguna iniquidad, mira qué tremendo lo que sigue, se enseñoree. Ninguna iniquidad, ninguna maldad, ningún pecado. Porque aquí tengo yo la palabra iniquidad. Le mencionaba el martes pasado, la última enseñanza del Salmo, la palabra aben. Y esta palabra aben, igual que abón, que significa iniquidad, maldad, etcétera. Aquí está propiamente, su origen viene de jadear. Mire qué tremendo cuando usted encuentra el sentido, el porqué de esa raíz. Su origen viene de jadear. Y es por eso que de aquí en el hebreo aparece, se toma la palabra afanarse. Mire qué tremendo. Aplíquelo no al sentido de que no solamente nos afanamos por la comida, que nos afanamos por la vida, etcétera, sino en lo que estamos hablando, porque qué tremendo, el pecado a nosotros nos lleva a jadear, lleva a afanarnos, y no por la comida, y no por el dinero, porque está también el afán de querer salir de algo en el cual no se puede salir. David nunca pudo salir de nada. Fue Dios quien lo sacó. Fue Dios quien lo ayudó. Esto David lo sabía y por eso le pide a Dios y le dice, y ninguna iniquidad, oiga, se enseñoree. ¿Qué es enseñorear? Si no tuviera el control, el dominio, el gobierno de su vida, no se pudiera enseñorear. Pero si se enseñorea, ¿qué significa? Señor, y ninguna iniquidad me gobierne, ninguna iniquidad me domine. Las palabras hebreas, todo eso significa me gobierne, me domine. Es que no podemos contra la iniquidad, hermanos, no podemos. Si estuviéramos conscientes de que no podemos contra la iniquidad, nosotros fuéramos diferentes, pero no lo somos porque no entendemos lo que es la iniquidad. A algunos no ha sido suficiente las lágrimas, no ha sido suficiente el dolor, no ha sido suficiente la vergüenza, no ha sido suficiente la pena. Y es por eso que le decía que si el Señor nos permitiera volver a pasar por este punto que nunca he pasado por mi vida y saber que yo aquí fue donde me desvié, donde erré, yo diría, no, ni loco, no. Por las consecuencias. Porque esto causa deleite. Si esto no causara deleite, no lo hiciéramos. ¿O me equivoco, hermano? Hermano, entremos en la realidad de la vida humana. Si fuera feo, no se hiciera, no se cometieran yerros. Si fuera amargo, nadie se lo comiera. Si no fuera agradable, nadie lo viera. ¿Y en qué sentido agradable? A todos los sentidos, valga la redundancia. A que es lo que el ser desea. Y usted no desea volarse un dedo con el machete, ¿verdad?
Y usted no desea agarrar el martillo y darse en la mano, ¿verdad? Y usted no desea agarrarse un tenedor y metérselo en el ojo, ¿verdad? Usted no desea agarrar un cuchillo y metérselo en el oído, ¿verdad? ¿Y por qué eso no lo desea? ¿Por qué? Duele, ¿verdad? Y no solamente que duele, sino que me va a afectar un miembro, un órgano, un sentido. Porque por instinto mi cuerpo reacciona ante algo que es peligroso para mi cuerpo, pero no para lo que me agrada. Si nosotros tuviéramos esta enseñanza y esta enseñanza nos llevara a supuestamente alguna madurez que hemos logrado, ni eso nos preserva, pero si nosotros a la edad de 8 o 10 años tuviéramos este conocimiento y esta madurez, nosotros quizás estuviéramos junto con Enoc. Este mundo no fuera digno para tenernos. ¿Usted sabe por qué Dios se llevó a Enoc? Porque él no merecía estar en este mundo perverso, malvado. Y caminó con Dios durante 300 años y Dios se lo llevó. Es la figura del consagrado que es arrebatado y transformado. Y que ¿cómo le dijera? Se me fue la palabra. Es iglesia. Entonces, si nosotros tuviéramos este conocimiento, le aseguro que no estuviéramos como estamos. Pero la vida sigue, y hablando de lo del domingo por la noche, la genética que logramos tocar un poco, pero como lamentablemente eso no es así, nuestros niños y nuestros jóvenes siguen exactamente nuestras pisadas. Porque no tienen un centímetro de cerebro espiritual para poder discernir y decir, no, esto no lo debo de hacer. Lo hacen y lo hacen. Prueba de ello que tenemos jóvenes que han probado de todo. Prueba de ello que tenemos jóvenes que mandan a llamar a los padres de sus instituciones escolares o de colegios. Prueba de ello que tenemos jóvenes con problemas en la universidad. Prueba de ello es que tenemos jóvenes que son papás y son mamás. Prueba de ello es que tenemos hijos que están con mujer o con marido y siguen en nuestras casas. ¿Por qué? Porque van a llegar al igual que David y al igual que nosotros. Cuando lleguemos a este entendimiento, vamos a pedirle al Señor, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No sé si usted ha tenido la amarga experiencia de que cuando usted le cede derechos al diablo, lo humilla, lo pisotea, cabalga sobre usted y hasta le hace el jarabe tapatío en la espalda. Qué terrible. Y uno sabe, hermano, que no puede hacer nada porque el diablo se está enseñoreando de uno, porque uno la regó. Entonces David, al entender eso, dice, y ninguna iniquidad, ninguna maldad, ninguna hueste, ninguna potestad se enseñoree de mí. Y no se puede enseñorear si yo no le doy los derechos. Entonces me vuelvo vulnerable ante cualquier ataque del enemigo. Y hasta los de galería se ríen de uno. Cuando dice enseñorearse, la palabra hebrea es shalat, no de Chalatenango, con ese, shalat. Y esto significa propiamente tener facultad. Imagínense qué tremendo cuando David le dice al Señor que no se enseñoree, o sea, que no tenga facultad de mí, o que no tenga facultad sobre mí, podría decirse también. ¿Y qué es facultad? Que no tenga poder sobre mí. Es que fíjese que
Yo tuve una experiencia espantosa. Yo empecé a darme masaje en el cuello porque tenía como lo que le llamamos nosotros tortícolis, algo así. Entonces, yo tenía un dolor en el cuello aquí, y yo empecé a sobarme y empecé yo a darme masaje yo solo. Y llegó un momento, qué terrible, que yo perdí toda fuerza en mis músculos y no podía sostener con mi cuello, mi cabeza, y sentí que mi cabeza pesaba 1 tonelada. Yo sentí que mi cabeza me llevó así, ¿ve? Y no podía moverla porque sentí un peso enorme, había perdido todas las fuerzas de los músculos. Y yo me recuerdo que lo único que hice fue que me dejé ir porque si no sentí que me iba a desnucar porque la cabeza era tan pesada, ahí me di cuenta que era cabezón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesa la cabeza, hermano! Yo no sé si usted sabía. No que es cabezón, eso solo usted en el espejo. Espejito, espejito. Pero mire, yo me tiré al suelo y se llamó al médico y me llevaron donde el médico. Y por cierto, el hermano Bernardo Valle fue el que me ayudó y me dijo, no, yo tengo un doctor aquí cerca. Mire, no, yo lo voy a ir a traer. Y no sé si me llevaron o me faltaron, no me recuerdo. Resulta que el doctor ahí me atendió y me inyectó y me dijo quédese reposando unos tantos. Y increíblemente, 1 hora después, él me dijo, yo creo que ya se puede levantar, me dijo el doctor. Y yo me levanté y pude mover mi cuello. Qué horrible es perder las fuerzas. La gravedad tenía poder sobre mí. Tenía facultad sobre mí, la gravedad, con mi cabeza. Mi cuerpo lo podía sostener normal, pero mi cabeza no. Entonces la gravedad me hizo que yo me tirara al suelo. Entonces, ¿qué dice David? Que ninguna iniquidad tenga facultad, que ninguna iniquidad tenga poder, porque eso significa facultad, poder, derecho para hacer lo que quiera. Cuando usted tiene facultad, es para que usted pueda hacer lo que usted quiera con alguna cosa o con alguna persona. ¿Qué facultad tiene usted para eso? ¿Qué poder? ¿Qué derecho? A mí me acredita la ley. Yo tengo facultad y uno presenta la credencial. Entonces sí, todo el mundo se aparta. Tiene facultad, tiene derecho. Entonces mire qué tremendo cuando David le dice a Dios, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, en resumidas cuentas, David pide por liberación de dominio de la iniquidad en su interior. Ahora, ¿cómo no se enseñoreará si no se cumple la primera parte? ¿Cómo? ¿Cómo voy a vencer yo la iniquidad? ¿Cómo le voy a decir yo al Señor, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí si no cumplo la parte anterior? Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mi vida. Ordena mis decisiones. Ordena mis deseos. Porque hasta los deseos debemos de dejar que sea Dios quien nos guíe, quien nos ordene. Porque normalmente el deseo de mi ser no es para bien. Romanos 7 y Romanos 8 lo dice claramente cuando habla del pecado y habla de la ley el apóstol Pablo. Entonces, gracias. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y qué es lo que desea la carne? Todo lo que es contrario a Dios. ¿Por qué? Oiga, hermano, ¿entiende por qué la parte B del 133? Porque no se sujetan, estaba bien el anterior, porque no se sujetan, oiga, ¿a quién? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿qué pide David? Victoria sobre la iniquidad. ¿Por qué? Porque los deseos, etcétera, etcétera, no se sujetan a la ley de Dios. La iniquidad no puede sujetarse a la ley de Dios. Pablo está diciendo que la carne no se puede sujetar aunque quiera. No se puede sujetar. ¿Y cuántos no entendemos esto? No, si yo puedo. Ellos creen que es motivación como la que dan los del mundo.
No, mira, tú sos un rinoceronte, le dicen a uno. Aquí te voy a dar este libro de motivación personal, el rinoceronte, y el rinoceronte va como que es toro, ¿va? Y va derribando árboles y unas locuras, hermano. Motivación humana. Pero eso no puede contra mis deseos. Y claro, lo del rinoceronte es para las cosas seculares. Pero eso, a las cosas espirituales, no me sirven en lo absoluto. Amén. Hay esperanza para aquel que entiende esto y lo puede suplicar en oración. ¿Qué entender o qué entendió David? Que ninguna infracción de la ley se enseñoree de él. Repito, que ninguna infracción de la ley. La iniquidad a lo que lo lleva es a que él quebrante. Infracción es quebrantar. La iniquidad me lleva a que yo quebrante la ley. Y ese es el problema y ese es el conflicto que el creyente tiene. El creyente, porque el apóstol Pablo en el capítulo 7, en el capítulo 8, lo deja claramente. Está hablando de creyente, la carta a los romanos convertidos a Cristo. No es para inconversos. Entonces, el quebrantar esa ley me mete en problemas. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a infraccionar? ¿Qué es lo que me lleva a quebrantar la ley? La maldad, la iniquidad. Y yo no puedo contra ella. Entonces tengo que pedirle a Dios que me ayude. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Y cómo Dios me va a ayudar si yo no le pido a Él que Él dirija mi vida? Es que, óigame, mire, nosotros somos bien vivos. Fíjese que nosotros le pedimos al Señor que la iniquidad no nos gobierne. Señor, ayúdanos, que la maldad no me alcance. Sí, pero mi vida yo la hago como yo quiero. En mi vida no te metas, Señor. Yo decido aquí. Pero cuando la iniquidad se quiere enseñar de mí, Señor, por favor, ayúdame. No se puede. ¿Qué es lo que nos lleva a quebrantar? Y hablamos siempre de la ley. ¿Qué es lo que nos lleva a quebrantar? Bueno, los halagos de la tentación. Los halagos de la tentación. Es que quiero decirle algo, que si el pecado fuera feo, nadie pecara. Pero tiene halagos. Y algunos no lo sabemos porque acabamos de nacer. Otros no lo sabemos porque no hemos llegado a que nuestros deseos, nuestros apetitos se despierten. Pero ahí están. Ahí están. Si queremos saber qué es lo que nosotros tenemos dentro, solo veamos a nuestros padres, veamos a nuestros abuelos y todo lo que ellos son, los tenemos nosotros. Todo. Lo único que no ha llegado el tiempo en el cual se toquen esas teclas, pero ahí están. Y están como una especie de adormecidos, solo esperando el contacto. Yo me recuerdo que le dije a unos jóvenes insensatos, les dije, miren, ustedes saben quién es su padre, ¿verdad? ¿Están conscientes de quién es su padre? Una persona muy alcohólica. ¿Están conscientes de quién es su padre? Y en el área que le acabo de mencionar, sí estamos conscientes. ¿Ustedes quieren ser igual que su papá? No. Claro, eran niños prácticamente. Eran niños. Pero estábamos tratando la manera de prepararlo ya, antes de que llegara el momento. Entonces les dije, ustedes van a enfrentarse de un momento a otro, se van a enfrentar en que alguien les va a ofrecer. Y no lo va a hacer de una manera tosca, lo va a hacer de una manera sutil. Van a tratar de convencerlos, van a usar de cualquier artimaña para persuadirlos. Van a llegar sutilmente, sigilosamente, ustedes ni cuenta se van a dar cuando ustedes ya tengan
el aroma rico. Y cuando ustedes sientan ese aroma rico, es rico porque en ustedes ya hay genes contaminados. Hay tierra fértil. Entonces les digo, me dio tristeza, y no solo a uno, de hecho un montón, hermano, y en otras áreas. Y le digo, jamás vayan a probarlo. El día que ustedes lo prueben, ya no van a poder salir. Ya murieron, hermano. Y no llegaron ni a los 40 años. Y se les dijo, hermano, cuando uno ya viene con esa contaminación genética, con esa depravación genética, póngale el nombre que usted quiera, degeneración genética, genes degenerados, más contaminados, uno tiene que ser prudente en eso. No se acerque, usted no le conviene, solo vea cómo es su papá. No vaya a hacer nada de lo que usted ve en su padre que no es bueno. Cuando usted ve en su madre, no, jamás, no lo haga. ¿Por qué? Porque es campo fértil. Y el problema es que una vez usted ya tocó la tecla, ya no se sale de ahí. Por eso uno no le cree al joven que ya tocó mujer. Y ojo, hermanas, mamás, tengan cuidado con sus hijas, porque siempre en las congregaciones hay varones que ya tuvieron contacto sexual. Y esos no van a querer besos. Van a querer tener mujer con sus hijas, como a sus hijas. Y también hay jovencitas que ya probaron varón y no van a querer novio. Es una verdad. Que Dios les ayude a aquellos que ya tuvieron contactos sexuales fuera del tiempo. Que Dios les ayude. Porque es igual, se lo dice un hombre. Es igual como cuando uno es niño y lo persuaden a que uno se masturbe. De ahí en adelante ya no se deja de masturbar. Porque hay una exigencia espantosa. Usted ni se imagina, bueno, usted que es viejo ya sabe lo que estoy hablando. Solo 3 viejos, son los niños tengo aquí. Sí, yo sé que es feo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Estamos hablando que ninguna iniquidad, hermano, eso fue una iniquidad para uno. Y eso lo lleva a uno a tener unos serios problemas en el matrimonio. Que el matrimonio muchas veces se pierde, ya sea en el lado del hombre o en el lado de la mujer, por esa iniquidad de su juventud. Por eso David decía, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Hay pecados en la juventud. Y los últimos en saberlo son nuestros padres. Yo cuando veo jóvenes digo, ay Señor, ya cuando los veo que no se separan y que siempre andan juntos, otro dolor de cabeza. Hace 23 años tuve el primero, hace 22 años el segundo, hace 21 años el tercero, hace 20 años el cuarto, hace 19 el quinto, hace 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, todos los años. Siempre hay jóvenes. Siempre salen del huevito así de la adolescencia. Ay, yo digo, ay Señor. ¿Usted cree que no pienso en eso? ¿Usted cree que no me afecta eso? Claro que me afecta. Porque sé cómo la iniquidad se enseñorea de uno. Entonces David está diciendo que no me domine lo malo. ¿Y qué es lo malo? Mi deseo. Y mi deseo no es bueno. Mire, es tan fuerte
el deseo. Y luego voy a hablar un ejemplo nomás en el área sexual. Es tan fuerte el deseo que se tiene sueños húmedos. Mire lo fuerte que es, que hasta dormido nos domina. Nuestro subconsciente no puede. Por eso David le pide, y óigame, aquí podemos ocupar el área que sea. Yo tengo que pensar cuáles son mis áreas. Y de eso tengo que luchar para que el Señor me dirija y al dirigirme a Él, yo le pueda pedir que me dé la victoria. Oiga, que me dé la victoria. Porque yo no puedo contra eso. Si no, Pablo no dijera en su carta a los romanos, ¿quién me podrá librar? Él estaba consciente de eso. Por eso él cuando pelea contra la maldad no tira golpes al aire, sino que golpea su propio cuerpo y lo somete a servidumbre. Pero no él, sino aquel que le da las fuerzas para poderlo dominar. Hay dos tipos de iniquidad. La externa y la interna, que es la más difícil. Es más fácil dominar la de afuera que la de adentro. Porque es más fácil. ¿Y por qué es más difícil? ¿Y por qué es más complicada? ¿Y por qué es más peligrosa? Porque la de afuera no hay mucha posibilidad de engañar que ha sido vencida. Pero la de adentro existen muchas artimañas para manifestar que se ha vencido y es falso. No, mamá, no lo vuelvo a hacer. No, papá, no vuelvo a ir. No, hermano, ya estuvo, ya decidí. Yo oí un dicho tremendo en mi niñez y sigue todavía, pero en los viejos nomás porque los hipotes y los jóvenes no lo saben. Gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Es la naturaleza de nosotros. Por eso usted no puede confiar en mí. Ni yo puedo confiar en usted. Yo puedo confiar en el que está en usted, pero no en usted. Porque usted y yo estamos destinados a ser totalmente acabados, que es nuestra carne. Por eso no confiamos en nuestros hijos. Mamá, usted que no tiene confianza en mí. Y la mamá dice por dentro, no tengo confianza. Es que es cierto. Es que no en vano le lleva 25 a 30 años de edad. Y cuando no tenemos confianza es porque no queremos que se destruyan. Amén. Qué lástima. Seguimos el próximo martes. Porque tenemos que llegar a algunas cosas muy importantes. Muy importantes para que nosotros podamos ver que sí podemos pedir ayuda, que sí hay ayuda de parte de Dios, porque si no, hermano, estaríamos fritos. Si no, entonces mejor comamos y bebamos, porque de todos modos mañana moriremos. No es así. No se vaya por favor desconsolado de que se va a ir golpeando el pecho. Es una verdad lo que hemos oído, y disculpe que hablé con tanta crudez, pero es la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque pienso que aquellos que somos adultos sabemos que no hay engaño en tu palabra y en la enseñanza. En la interpretación no hay engaño, Señor. Los que somos adultos, los que hoy somos padres, los que hemos cometido miles de errores, cientos de pecados, Señor, sabemos que la iniquidad se enseñorea de nosotros. Sabemos que gobierna hasta nuestros sueños, Señor, tanto en cosas inmorales como en pesadillas, porque la iniquidad nos quiere destruir de muchas maneras. Señor, es necesario que tú dirijas nuestra vida.
Como David decía, ordena mis pasos con tu palabra. Porque Dios no iba a bajar del cielo a hablarle a David. David lo sabía, que la forma en la cual Dios lo podía dirigir era únicamente a través de su palabra. Hermano, no hay otra forma en la cual Dios nos dirija. No hay otra manera en la cual Dios ordene nuestros pasos. No la hay. Solamente a través de su palabra. Y es de lo que menos recibimos. Señor, ayúdanos. Los que somos adultos sufrimos, Señor, porque no hemos podido controlar nuestra naturaleza y estamos en Cristo y tenemos tu palabra. Y asimismo David, que tenía todo de ti, Señor, tuvo profetas, tuvo revelación de tu palabra, Señor, tuvo revelación de tu adoración. Él pudo entrar a ser un lugar santísimo y tú estabas ahí con él, y él no pudo dirigir su propia vida. Pero el conocimiento de tu palabra lo llevó a que tú podías ordenar sus pasos. Y solamente aquel que sabe que sus pasos son desordenados es el que pide que sus pasos sean ordenados. Solo aquel que ha sido derrotado por la iniquidad puede pedir que la iniquidad no se enseñoree de él. De lo cual los que somos mayores, los que estamos golpeados por la vida, los que sufrimos, los que lloramos, hasta el día de hoy viendo las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra torpeza, podemos decir a este versículo: sí, Señor, es cierto. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Gracias. Escudriñame, Señor, examina todo en mí. Andaré en integridad, quiero hacer tu voluntad. Me presento, Señor, voy a ti y me entrego, Señor, todo a ti. Arranca hoy de mí toda iniquidad, impida el fluir de tu poder. Derrama fresca unción, he aquí mi corazón, inúndalo con santa bendición. Escudriñame, Señor, examina todo en mí. Andaré en integridad, quiero hacer tu voluntad. Me presento, Señor, voy a ti y me entrego, Señor,